Amigos, nuevamente en contacto para analizar el gran libro de Annie Besant, El cristianismo esotérico. Así que vamos al texto que más o menos habíamos dejado anteriormente. Hay todavía otra razón para que la enseñanza esotérica sea necesaria respecto a cierta clase de verdades. Es un hecho evidentísimo en lo que se refiere a esta clase que saber es poder. La pública promulgación de una filosofía profundamente intelectual, suficiente para educar inteligencias altamente desarrolladas y para atraer las mentes elevadas, no puede perjudicar a ninguno. Puede predicarse sin vacilación, pues no atrae al ignorante, el cual se aparta de ella considerándola seca, dura y sin interés. Bueno, esto es lo que generalmente ocurre con la venida de los grandes maestros constructores de las religiones. Ellos dan un mensaje a todos los niveles. Y ese mensaje llega o no llega. Ellos no pueden dar un mensaje para cada mente que se ponga en contacto con ellos. Pero la persona o lo recibe o no lo recibe según el grado de receptividad que tenga de acuerdo a su desarrollo interno. Y eso lo vemos cuando nosotros por primera vez nos ponemos en contacto con una filosofía, una religión, una enseñanza, una conducción de un precepto. ¿Respondemos o no respondemos? ¿Por qué respondemos? Porque hay algo en nosotros que nos inclina hacia eso. No respondemos, estamos secos ante eso, y es porque no hay nada en nosotros que haga contacto con lo que se nos está abriendo. ¿Y por qué se dan estas diferencias de receptividad? Siempre viene a mi memoria el Sermón del Monte, ¿no? Cuando Cristo dio la revelación de enormes verdades ante una multitud. Muchos agarraban, lo escuchaban, indiferentes se iban. Y otros lo escuchaban ávidamente y habían algo que se despertaba en ellos, y otros quedaban arrobados por la presencia de semejante figura estelar que estaba caminando entre ellos. ¿Por qué se da esa diferencia, vuelvo a repetir, de receptividad interna? Y por el desarrollo del alma. ¿Quién es que escucha y con qué elementos de nuestra constitución como seres humanos que escucha el mensaje del Maestro? Volvamos a la descripción del ser humano que hace San Pablo en Corintios. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Con qué estamos ante la presencia de semejante manifestación de Dios individualmente a través de un gran maestro? ¿Con el alma o con el espíritu? Es posible que con el alma. Quien está... bueno, esto es un tema para desarrollarlo más adelante, pero quien está en las vías de la evolución, en el mecanismo y proceso que hace a la evolución, es el alma, que lleva el producto de su evolución a enriquecimiento del espíritu. ¿Con qué se produce este enriquecimiento de la evolución del alma? A través de medios de manifestación de ellas. ¿Cuáles son los medios de manifestación del alma? Los sentidos que se manifiestan a través de los medios de manifestación en una vida. Un cuerpo físico, una cobertura emocional y una cobertura mental, tanto concreta como abstracta. Mientras más abstracto se vuelve la percepción de la capacidad de entendimiento del alma, más cercana está a que el alma pueda ir sintiendo la responsabilidad de sentirse
o hollar el camino que la va a unir al espíritu. Pero todo esto es un tema de desarrollar más adelante. Así que en esta diferencia del alma con sus vehículos, que sería una vida, porque ¿qué es una vida del ser humano? Lo maravilloso de estos temas que nos van haciendo llevar de un tema a otro. ¿Qué es una vida humana? Es la fusión del alma en medios de manifestación. Un cuerpo de acción y energía, la emoción y la mente, en sus dos capacidades, concretas y abstractas. Por lo tanto, esa es una vida. ¿Qué es la muerte? Fíjense en cómo nos va llevando de la mano el tema, ¿no? ¿Qué es la muerte? El despojarse de cada uno de estos medios de manifestación del alma. Tan espantados que estamos de la muerte. Alguien una vez la definió hasta risueñamente como en un día caluroso de intenso calor estamos vestidos hasta con un sobretodo. Y nos vamos sacando esas vestimentas y nos sentimos cada vez más aliviados. Bueno, vamos otra vez al texto. Puede predicarse sin vacilación, pues no trae al ignorante, el cual se aparta de ella considerándola seca, dura y sin interés. Pero hay enseñanzas que tratan de la constitución de la naturaleza, que explican leyes recónditas y arrojan luz en procesos ocultos, cuyo conocimiento implica dominio sobre energías naturales, a quienes se puede dirigir a ciertos fines, como lo hace el químico con el producto de los elementos con que trabaja. Lo mismo va a hacer el maestro constructor con los más allegados así. Cuando él toma discípulos, todos los grandes maestros fundadores de religiones, a mí me gusta mucho utilizar el término maestros constructores, obviamente tomados de las asociaciones místicas que tienen como símbolo la construcción de la edificación en los templos sobre una piedra bruta. Así se construyeron las grandes catedrales del inicio del gótico en Europa. De ahí viene el término frimasón, libre constructor sobre la piedra. Por lo tanto, los maestros constructores siempre vienen acompañados, nunca están solos. Tras ellos, antes que él, acompañándolo, o después de él, después de que su celestial figura desaparece, siempre hay un séquito de grandes seres que lo van acompañando. Tomemos el caso de nuestro Señor. Cuando Jesús nace, antes que él, sus padres formaron un séquito, y aún sus abuelos. Toda la historia del nacimiento de María es todo un hecho fantástico de ver cómo esa divinidad se estaba manifestando en esa mujer extraordinaria y después con el mismo padre adoptivo. Así que después viene la toma de sus seguidores, los discípulos. Y cómo él realmente esta enseñanza, el sermón del monte, supongamos, volvamos. Cómo él da esa enseñanza en forma privada a sus discípulos, explicándoselo todo, develándole todo, explicándole la simbología que él utilizó en parábolas, como él decía, a los que están afuera. Y yo siempre repito, ¿a los que están afuera de qué? ¿De una pared, de un templo, de un edificio? No, los que están fuera de ese desarrollo tan profundo del alma que les permite abrir todos los sentidos de sus vehículos, su cuerpo, sus emociones y sus mentes al mensaje o de revelación que el maestro le está haciendo. Volvamos al texto.
Semejante conocimiento puede ser muy útil a los hombres de gran desarrollo, aumentando su capacidad para servicio de la especie humana. Pero si este conocimiento se hiciese público, podría ser y sería mal empleado, como lo fue el conocimiento de venenos sutiles en la Edad Media por los Borgias y otros. Pasaría a manos de gente de inteligencia poderosa, pero de deseos no refrenados, hombres impelidos por instintos de separatividad que buscan el beneficio de sus yo superados, ya quienes nada importa el bien común. Bueno, esto lo podemos ver hoy en día. El hombre está enfrentando naciones, a veces por la voluntad de una o dos personas, quizás es el caso de esta confrontación que estamos siendo testigos en el mundo, y hay un gran descubrimiento de una potencia increíble que muchas manos lo tienen. Ahora, esas manos que tienen semejante poder han llegado con semejante conocimiento técnico al desarrollo moral del cuidado del planeta para no herirlo con semejante poder. Ya tuvimos una experiencia. Hiroshima y Nagasaki dice que no está ese desarrollo. Si no, el hombre no habría hecho lo que hizo, y ahora sigue ocurriendo lo mismo. Los misiles son el más claro ejemplo que no está el desarrollo moral acompañando a la tecnología o el desarrollo del conocimiento tecnológico que el hombre ha ocurrido. Y cuántas cosas más el hombre, si hubiera dado muestras a esos grandes maestros constructores que han alcanzado un nivel de desarrollo moral necesario, se les podría haber dado a la humanidad. Pero no está preparada todavía la humanidad para recibir más enseñanzas. Estos serían atraídos por el deseo de obtener poderes que los elevasen por encima del nivel general, poniendo a merced suya a la humanidad ordinaria, y se lanzarían a adquirir los conocimientos que colocan a sus poseedores en una jerarquía sobrehumana. Con su posesión se harían aún más egoístas, afirmándose en sus sentimientos de separación, su orgullo sería alimentado y su inclinación al apartamiento se pronunciaría más, y de este modo serían inevitablemente impelidos en la senda diabólica, el sendero de la izquierda, cuya meta es el aislamiento y no la unión. Cuando acá la autora nombra el sendero de la izquierda, quiere decir que en el mundo existe el bien y existe el mal. Existe el sendero que conduce al bien, que es la unión de todo lo que existe, y el sendero que conduce a la separación de todo lo que existe. Y el más claro ejemplo lo tenemos hoy. Hay infinidad de gobernantes y poderes que están trabajando para la desunión y la destrucción. ¿Quieren más claro ejemplo de esto? ¿O ustedes ven aparecer ahora un San Francisco de Asís? En una serie de gobernantes que están dando su voz en este momento en el mundo. ¿Es unión o es destrucción? ¿Es amparo o es destrucción? ¿Es cobertura de todo lo que existe o es destrucción? Volvamos al texto. Y no solo se perjudicarían ellos en su naturaleza interna, sino que se convertirían en una amenaza para la sociedad, que ya sufre bastante por obra de los que tienen más desarrollada la inteligencia
que la moral. Bueno, esto es algo muy importante. ¿A qué conduce que el hombre se incline por el sendero de la desunión y no por el de la unión? Acentuar su yoicidad. Acentuar su capacidad de creerse imprescindible, único, de creerse el más importante, el más potente. Y es cierto que va a ir adquiriendo determinados niveles de poder, pero, en el hombre que transita por el sendero de la unión de todo, él no es hijo de su propio yo. Hace muchísimo tiempo que él dejó el yo atrás. Él es hijo de la unión de la vida. Él es la vida circundante. Y le empocas muy poco a la humanidad al cual él, por una circunstancia del destino, está dirigiéndole ese mensaje, como ocurrió con todos los maestros constructores, de qué raza es, de qué color de piel tienen. Ustedes se lo imaginan a un Cristo diciéndole en el Sermón del Monte: a vos no te lo doy porque sos judío, a vos sí te lo doy porque sos palestino, a vos no te lo doy porque sos latino, a vos no te lo doy porque sos anglo. ¿Se imaginan a un Cristo actuando de esa manera? Es imposible. Ellos ven la vida, no como nosotros, que acentuamos el yo, vemos raza, vemos origen, vemos apellidos, vemos color de piel, vemos estatus social. Mientras todo eso predomine en nuestra naturaleza, estaremos transitando el camino de la desolación que lleva el acentuamiento del yo. A medida que podamos ir sojuzgando el yo con verdaderos enseñanzas consagradas al bien de la vida, entonces ese yo quedará para siempre sojuzgado y actuaremos como un canal de la misma vida. Volvamos al texto. De aquí arranca la necesidad de conservar ciertas enseñanzas ocultas para aquellos que moralmente no están aún en disposición de recibirlas, y esta necesidad se impone a los instructores que pueden comunicar semejantes conocimientos. Por eso, los grandes instructores espirituales tienen tal celo, tal cuidado y tal exquisita intuición desarrollada para elegir a quienes van a revelar estas grandes verdades. Hasta que esa porción de la humanidad no dé pruebas de un desarrollo moral necesario, ese conocimiento no va a ser brindado y solamente quedará para unos pocos. Continúa la autora. Ellos desean darlos a los que están dispuestos a emplear los poderes que confieren en pro del bien general para apresurar la evolución humana, pero se retraen de comunicarlos a quienes los habrían de aplicar en su propio engrandecimiento y a costa de los demás. Este es el camino de la santidad. ¿Qué creemos en cómo se convierte un santo? ¿Leyendo libros? ¿Asistiendo a conferencias? ¿Asistiendo a cursos? No estoy defenestrando todos estos medios de enseñanza, sino que es el hombre que da prueba de un desarrollo moral interno, es el que está capacitado para en algún momento recibir una más estrecha contacto con uno de esos grandes benefactores y santos y sabios que dirigen moralmente el desarrollo moral de la humanidad y de la vida de todo el planeta en general. Pero fíjense qué cosa extraordinaria. Una de las características más notorias de esos grandes instructores es que jamás interfieren en la decisión o autodeterminación de nadie. Esto es algo fantástico, porque cuando nosotros pensamos en un conductor
de tamaña envergadura como puede ser el constructor de una religión o una gran enseñanza a la humanidad, creemos que es un conductor que solamente pide fe ciega en su figura. No, eso sería el camino que conduce a la desunión. En lo que pide es desarrollo y pruebas de que el conocimiento que se va a ir brindando va a ser utilizado en bien de la humanidad y del planeta en general. Volvamos al texto. Y no se trata de una simple teoría. Según los anales ocultos que dan los detalles aludidos en Génesis 6 y siguiente, estos conocimientos eran dados en aquellos remotos tiempos y en el conocimiento de los atlantes sin ninguna condición rigurosa respecto de la elevación moral, pureza y desinterés de los candidatos. Se dice que, según esos anales donde todo místico vidente puede recurrir para conocer la verdadera historia de nuestra humanidad y nuestro planeta, que ese gran continente y la gran raza que lo pobló fue destruida por un gran diluvio universal. Quizás ese sea el verdadero símbolo del diluvio universal. La destrucción de ese gran continente por la elevación de la masa del océano Atlántico, que hundió todo un continente que antes unía la costa de África con una costa de América. Así que en aquel entonces el conocimiento estaba de la mano de todos y era dado en general a toda la raza humana de aquel entonces. Pero llegaron a un desarrollo tan extraordinario, pero sin el desarrollo moral interno. Y entonces lo único que se acentuó fue el desarrollo de ciertos poderes y tecnológicos para el dominio de los demás. Entonces se hundió todo ese continente con su masa humana. Hoy el acceso al conocimiento es mucho más restringido. Previamente es el desarrollo de los poderes internos del alma, que es el olvido de sí mismo y del yo, para poder tener acceso a un conocimiento más profundo. Bueno, amigos, quiero explicarles ahora un poco a qué nos lleva todo el conocimiento de una religión. ¿Qué elementos podemos tener a nuestro alcance para estudiar las grandes religiones de la humanidad? Primero, la vida de sus grandes fundadores. Después, el mensaje original. Cómo ese mensaje original se va a ir transformando con el transcurrir de los siglos, lo que da nacimiento a las distintas escuelas de misterios. Y este desarrollo de las escuelas de misterio lo va a acompañar un elemento que no puede faltar en ninguna de las historias de las grandes religiones actuales, como las antiguas ya desaparecidas, siempre teniendo en mente que las religiones actuales son hijas de aquellas religiones pretéritas. Por lo tanto, no ha habido nunca un solo gran maestro ni una única revelación. Ha habido muchos maestros que han venido a la humanidad y la revelación ha sido múltiple para mostrar distintas capacidades morales, intelectuales y psíquicas adaptadas a una raza determinada para que entre en un sendero de desarrollo adecuado. Uno de los elementos más importantes que podría yo decir que unen
a casi todas las religiones y son medios de demostración de la unidad de ellas es la simbología. En próximas presentaciones vamos a ver determinados cursos que di en otros lugares sobre la simbología, comparándolas, un mismo símbolo, cómo fueron utilizados por distintas civilizaciones, distintas escuelas de misterio. Dicho de otra manera, ese mismo símbolo sirvió para que distintas escuelas de misterios se desarrollen alrededor de él. Tomemos un ejemplo. La cruz, tan cara para los cristianos, sin embargo existió miles de años antes que lo narrada en el Nuevo Testamento. Y así como este ejemplo, hay muchos otros. La estrella de David, la esvástica, el círculo y el punto, los símbolos. Y hablando de símbolos, es muy importante pensar que símbolos no es una figura, Símbolo es un poder que se manifiesta y es un medio de meditación muy importante. Porque normalmente los símbolos de las grandes escuelas de misterio, que no son otros que los símbolos religiosos actuales de todas las religiones, son las manifestaciones de las escuelas de misterio. Así que en próximas presentaciones veremos un estudio que hemos hecho sobre los símbolos. Muchas gracias.